Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con nuestra serie, la primera carta de Juan. Hoy es el tema número 16 y se titula Los que mienten. Vamos a darle lectura a los versículos del día de hoy. Vamos a empezar con el versículo 22 del capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice así: ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y antes de leer los otros versículos, vamos a hablar de dos palabras. Es necesario que desmenucemos este versículo porque si lo leemos a simple vista decimos, bueno, pues así niegan al Padre y al Hijo, pero ¿a qué se está refiriendo Juan? Primero vamos a hablar de la palabra mentiroso. Y aquí me llamó mucho la atención porque esta palabra mentiroso viene del griego seutes, de donde sale la palabra pseudo. Cuando nosotros escuchamos pseudo, estamos entendiendo que nos habla de algo que se hace pasar por algo. Y el significado literal es uno que rompe la fe. Esto me llamó la atención. Uno que rompe la fe. Un hombre falso y sin fe. Entonces podríamos decir que es un pseudo cristiano, porque es un hombre falso. En realidad no tiene fe. Los cristianos son caracterizados por tener fe en el Señor Jesucristo. Recuerden cuando vimos también los rudimentos de la palabra de Dios y hablamos que la palabra llama fe a todo lo que va dirigido a Dios. Y cuando va dirigido hacia otro lo llama superstición o lo llama idolatría. Entonces cuando dice fe, estamos hablando acerca de Dios. Y aquí está hablando de un hombre que rompe la fe, que es falso, que aparenta tener fe, pero en realidad por dentro está rota la fe de él, porque no existe. Es un pseudo cristiano, es un pseudo hijo. Entonces, esto es interesante. Nos dice la palabra, ¿quién es el mentiroso? O sea, ¿quién es el pseudo? ¿Quién es el falso? Y si seguimos leyendo, nos dice que aquel que niega que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿qué significa Cristo? Vámonos a Cristo. Bueno, viene del griego Christos, no cambia, realmente suena igual, que quiere decir ungido. Mesías quiere decir Salvador enviado o Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra Cristo en la Biblia, estamos haciendo referencia a cualquiera de estos significados. También al varón de dolores, al que sufrió por nuestra salvación. Esto es Cristo. Entonces volvemos a leer lo que dice Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el pseudo? ¿Quién es el falso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador enviado. Y es que recuerden que esta secta estaba enseñando acerca de que todos podrían llegar a esa iluminación por medio del conocimiento profundo de esa divinidad que cada uno tenía. Entonces, tanto rebajaba a Cristo como un simple ser mortal, que sí se hizo hombre, eso sí queda claro, pero no era un simple ser mortal, nunca dejó de ser el Hijo de Dios. Y por otro lado, exaltaba a los simples humanos a seres divinos. Y esto era contradictorio y era perverso. Acuérdense la mentira de Satanás, él dice que pensó en su corazón el que quería ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios. Y cuando él quiso robar esa gloria y esa adoración para él pervirtió a muchos más con él. Y eso trajo condenación a muchísimos seres angelicales. Ahora quiere traer esa misma condenación y ese mismo engaño a los seres humanos. Recuerden la mentira a Eva. ¿Qué le dijo? No, Dios sabe que cuando comas de esto, conocerás la verdad, adquirirás conocimiento. Mira, ¿desde cuándo viene esto de adquirir conocimiento? Conocerás las cosas y serás como dioses. Así se lo dijo la serpiente a Eva. Y es la misma mentira, nada más que maquillada de diferentes formas. Satanás sigue mintiendo de tal forma que no le da su lugar a Jesucristo como el Hijo único de Dios. Y quiere poner a todos los demás seres humanos como si fueran dioses. Y esto no es porque sea muy buena onda, sino porque quiere que caigamos en la misma mentira que él ya cayó. Él engañó a muchos ángeles y está utilizando esa misma mentira para engañar a muchos seres humanos.
Entonces, el pseudo, aquí habla no de Satanás, sino de una persona. Los que son pseudo cristianos, los que son pseudo hijos de Dios, o sea, falsos, son aquellos que creen que Jesucristo no es el Mesías. Creen que Jesucristo es solamente un ser iluminado, un profeta, un revolucionario. Así he escuchado que le llaman a Jesús. Fue alguien interesante, pero nunca lo llaman hijo de Dios. Y si ellos no reconocen que Jesucristo es el Mesías, el Salvador enviado, el que pagó por nuestros pecados, entonces ellos son anticristos. Dice el versículo 22, este es el anticristo. Recuerda que anti es en contra de Jesucristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y vamos a leer el 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces, aquí dice, el anticristo es el que niega al Padre y al Hijo. Y muchos quieren estar cerca de Dios, pero sin reconocer a Jesucristo. Y esto es imposible. Volvemos al versículo que hemos estado recordando constantemente en el estudio de esta serie. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Lo hemos visto incluso en el estudio del tabernáculo. La única forma de llegar al lugar santísimo es a través del altar de bronce, y el altar de bronce representa a Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Todo aquel que niegue que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el ungido de Dios. Recuerdan la cita de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido y dice tantas cosas para sanar enfermos, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados y muchas cosas. Él es el ungido de Isaías. Él dice que leyó esta profecía, cerró el rollo o cerró el libro y dijo, esta profecía se acaba de cumplir delante de ustedes. Ese es el Hijo de Dios, el ungido. Y todo aquel que no acepte que Jesucristo es ese ungido de Dios, tampoco tiene al Padre. Y leamos lo que dicen los otros dos versículos. Dice Juan, y que no se nos olvide, lo que han oído desde el principio permanezcan ustedes. Y otra vez nos habla de el principio y permanecer. Y ese va a ser una constante. Parece ser que los devocionales vamos a estar hablando de lo mismo. Y tal vez sea así. Pero esto es lo que Dios quiere que hagamos, que recordemos lo que hemos escuchado desde el principio. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es el ungido, enviado para sanarnos, para rescatarnos. No debemos de olvidarlo. Debemos de permanecer en esto. Dice, lo que han oído desde el principio, permanezcan ustedes. Y si lo han oído desde el principio, permanecen ustedes. Si lo que han oído, desde el principio permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. No hay de otra. Aquel que no permanece no está en el Padre ni en el Hijo. Es decir, en otras palabras, no tiene a Dios. Aquel que no permanece no puede llamarse cristiano. Es un pseudo, es un mentiroso. Y dice el 25, y algo bien importante, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esto nadie lo promete. O lo puede prometer y no cumplir. Pero ¿saben qué? No se habla de un Buda resucitado, ni de un Mahoma resucitado, ni de Alá resucitado. No se habla de Elena White resucitada. No sé, no me acuerdo de más personajes. No se habla de seres resucitados. Solamente hay uno que ha resucitado y que vive y vivirá para siempre. Jesucristo nuestro Señor. Así que nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Y porque Él vive, sé que yo puedo vivir mañana. Así dice un canto. Y porque Él resucitó, yo resucitaré en el día postrero. Esta es la promesa. Esta es la gran diferencia de creer en el Hijo de Dios a creer en cualquier otras cosas. Porque aún los que se creían iluminados podían creer en un montón de cosas como en la reencarnación. Pueden reencarnar hasta en cucarachas. ¿Ustedes creen eso posible? Pero Dios no nos prometió eso. Dios nos dio una promesa mucho más grande. Yo no creo en la reencarnación, yo creo en la resurrección, que es diferente. Dios me resucitará a mí, Wendy, no a mi cucaracha, no a mi caballo, no a mi X cosa. A mí, Wendy, me resucitará en el día postrero porque Él resucitó hace ya más de 2000 años. Él resucitó y Él me dio vida eterna.
para que yo también pueda gozar juntamente con Él de esa vida eterna. Fíjense, Él oró en Juan 17:3, según la versión Biblia Las Américas. Dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No hay otra forma de tener vida eterna si no es conociendo a Dios. Recuerden, no se trata de un conocimiento profundo. Hay gente que dice, conócete a ti mismo. ¿Conócete a ti mismo qué? Bueno, lo único que vas a conocer es pecado, es falsedad. Y decía Katy, es engaño y perversión, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y yo no sé qué será peor, dice Katy. Pero bueno, Katy tiene razón en esto. Es rudo, es muy difícil saber que tenemos un corazón en el que no podemos confiar. Mucha gente dice, confía en ti mismo. ¿Cómo voy a confiar en mí misma si soy engañosa y perversa? No puedo confiar en mí misma. El único camino, la única respuesta es conocer al verdadero Dios. Y así, solamente así, tendré vida eterna. Así que no seamos pseudo cristianas, seamos verdaderas hijas de Dios y tengamos la vida eterna y no una pseudo vida. Porque lo falso es temporal, lo verdadero es eterno. Que Dios las bendiga, hermanas.